Bueno, hola a todas, todos. Gracias por venir a esta nuestra mesa 7, que es además la última de este coloquio que ha sido, creo que podemos adelantarnos ya al final, todo un éxito. Muchas gracias por su asistencia, por su interés en este evento. Entonces, vamos a dar inicio a la mesa 7, cuando el cine ataca masculinidades en el siglo XXI. Y primero voy a presentar a la doctora Ainhoa Vázquez Mejía, cuya ponencia se titula La masculinidad hiperviolenta, ritos iniciáticos del narco en películas mexicanas recientes. Ainhoa Vázquez Mejías es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora del Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en torno a la narcocultura y la violencia de género, con enfoque en los estudios culturales. Es autora de los libros No Mirar, 3 razones para defender las narcoseries, de 2020, Feminicidio en Chile, una realidad ficcionada, de 2015, ganador del Premio Lector 2016, y editora de los libros Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo en la era del hashtag Narcopop, publicado en 2021, y Narcocultura de Norte a Sur, una mirada cultural al fenómeno del narco, 2017. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ya sé que estamos cansados a esta altura, así que les agradezco muchísimo que estén aquí en el cierre de esta mesa. Bueno, como ya se ha reforzado muchísimo en todas las mesas de este coloquio, ya nos queda más que claro que ser macho es algo que constantemente tiene que ser probado, ¿no? No basta con nacer con genitales masculinos, también el volverse hombre implica un aprendizaje cultural que está cruzado por atributos como la valentía, la fuerza, la agencia, la actividad pública y la violencia. Todo ello constituye un sujeto que ostenta una masculinidad hegemónica, como le hemos llamado, ¿no? El problema, según el teórico Vincent Marqués, viene cuando no se logra cumplir con el modelo a cabalidad. La sospecha de no ser lo suficientemente viril, no satisfacer lo que la manada, los otros hombres exigen para formar parte del club, deriva en habitar una identidad inestable, una masculinidad precaria que constantemente debe ser puesta a prueba. Ser hombre muchas veces implica vivir con miedo a no alcanzar las expectativas masculinas, y esa angustia ante el fracaso del estereotipo provoca una performatividad del género. Si no se es tan macho, es necesario aparentar que sí se es, y es esa en esa representación que las características tienen que ser expuestas al máximo sin importar las consecuencias. Yo llevo más de 10 años trabajando temas sobre narcocultura, y una de las conclusiones a las que he llegado en torno a este problema es que los narcos son machos en precario. Quienes ingresan al narcomundo, casi en su totalidad, no son sujetos que simplemente se mueven por interés económico, como nos hacen creer los argumentos simplistas. Hay motivaciones mucho más profundas en los jóvenes que quieren hacer de la violencia su estilo de vida. El perfil es bastante claro y por eso es sumamente fácil para los reclutadores encontrarlos. Hay motivaciones mucho más, generalmente son chavos marginalizados que han crecido en lugares apartados y con condiciones económicas y educativas muy deficientes, lo que se traduce también en vivir en una masculinidad muy vulnerable. Frente a este problema económico no pueden asumir el rol estereotípico de proveedores, no se sienten ni poderosos ni se sienten importantes. Entonces ingresar al narcomundo les da esta sensación de serlo, de considerarse a sí mismos como nadie. Se transforman en tipos poderosos, valientes, arriesgados, que desafían la muerte y que además tienen el poder adquisitivo para convertirse en los machos del modelo. Con esto cumplen el paquete completo de la masculinidad. Esta masculinidad adquirida, sin embargo, no deja de ser precaria. Como notaba Rita Segato en las estructuras elementales de la violencia, quien vive sombría en precario sabe que es algo que está en constante posibilidad de ser arrebatada. Y ante esta incertidumbre, la performance se vuelve más enfática. Los machos en precario deben estar todo el tiempo probando que sí merecen pertenecer al club viril y para ello los atributos se acentúan. La violencia se vuelve uno de los ejes más importantes en ese sentido. Ejemplos de la narcocultura tenemos infinitos. Los ritos iniciáticos que deben experimentar los jóvenes que quieren ingresar a las filas de los múltiples cárteles implica pasar la prueba de demostrar que se es suficientemente macho. Nosotros, ciudadanos de a pie, sin vínculos con el narco, no tendríamos ni siquiera que saber todo esto. Pero desde hace algunos años nos hemos convertido en espectadores de esta hiperviolencia, en testigos de esa escenografía de la virilidad en contra de nuestra voluntad. Nos han obligado a ser también agentes de validación de esa masculinidad precaria. A través de redes sociales, blog, como se acordarán del polémico blog del narco que todavía está en activo, y también en complicidad con la prensa, todos hemos terminado siendo parte de este narco macho espectáculo.
Voy a recordar algunos episodios horrorosos y dolorosos solamente para probar mi punto, así que les pido perdón por traer a sus mentes estas imágenes horribles del espanto. En el 2020, en México circuló por distintas redes sociales un video donde varios sicarios torturaban a un hombre desnudo. En el video se ve que uno de ellos le pisa la cabeza mientras otro le abre el pecho con un cuchillo. Los hombres le gritan a la víctima: así somos los Jalisco, pura nueva generación, los vamos a exterminar a todos. Uno de ellos se come el corazón de la víctima, mientras otros sicarios lo apuntan con un armamento de alto calibre. El video circuló por todas las redes y fue reproducido hasta el infinito por la prensa. Así fue que todos nos convertimos en testigos de uno de los ritos iniciáticos del cártel Jalisco Nueva Generación. Este acto no fue un hecho aislado, ya se había hecho viral unos años antes, en el 2017, otro registro audiovisual en que otro sicario del mismo grupo asesinaba a un enemigo y luego le sacaba el corazón para comérselo. Muchos años antes también lo vimos en videos de la familia michoacana, los Caballeros Templarios y los Zetas. Pero acá no termina la violencia. Más recientemente, en agosto de este año, vimos con horror el video de los 5 jóvenes que secuestraron en Lagos de Moreno. 2 de ellos ya habían sido asesinados y se nos mostraban en primer plano, mientras otro era obligado a degollar a su amigo con un machete que alguien desde fuera de cámara le arrojaba para que lo hiciera. Otro rito iniciático del cártel Jalisco Nueva Generación que deben pasar jóvenes secuestrados antes de convertirse en sicarios. Como dice el investigador Stanislav Kosminka, este tipo de prácticas lo que hacen es elaborar una imagen de, cito, macho resistente al dolor, sin temor alguno al sufrimiento, y cuyas cicatrices y secuelas resultantes de la agresión darán testimonio simbólico de su coraje y masculinidad, virtudes especialmente valoradas en colectivos para los que la lucha y la agresión física se han convertido en componentes inmanentes de su existencia. Fin de cita. Estos machos en precario realizan proezas para demostrar que son valientes, violentos y tan machos que merecen entrar en el colectivo homosocial, y nosotros somos sus garantes. En México es un hecho común el estar comiendo en una fondita, mientras en la televisión pasan decapitados, desmembrados, colgados, torturas y rituales caníbales de los narcos. Así de normalizado nos han hecho tener las imágenes de la hiperviolencia y ser parte del show de su masculinidad precaria. Las redes sociales y la prensa han sido el gran circuito de distribución de estas imágenes, pero también lo ha sido el cine, que en los últimos años nos ha bombardeado con la reproducción de estas imágenes que ya vemos a diario en los noticiarios. Probablemente el caso más distintivo en este sentido sea Eli, de Amate Escalante, y una secuencia la más poderosa en cuanto a la violencia. El joven primero es golpeado con una tabla de madera, lo que nos remite al rito iniciático de los Zetas, que obligaban a los migrantes secuestrados a asesinarse entre ellos golpeándose de esa forma, recordarán, y que los sobrevivientes eran reclutados para ser sicarios. Luego lo desvisten y en primer plano sus captores le rocían gasolina a los testículos y le prenden fuego. Otros jóvenes asisten como espectadores de esta tortura. Uno de ellos le dice a otro que lo graben para subirlo a YouTube. Así como la prensa lo hace a diario, la película también nos obliga a ser testigos de esa hiperviolencia, porque todo está filmado desde muy cerca y en tiempo real. Pero al contrario de lo que pasa en la realidad, en que nadie exige en las fondas que se apague la televisión mientras comemos, el público en este caso sí se retiró indignado de las salas del cine, como también lo hicieron algunos jurados del Festival de Cannes. En menor medida, sin dejar de ser altamente violenta, Mis Bala, de Gerardo Naranjo, también retrata ritos y costumbres de los narcos. En este caso, me interesa especialmente recalcar la violencia contra las mujeres, porque la película, una de las secuencias con violencia más explícita, es la violación a la protagonista. En primer plano, vemos cómo ella debe soportar las vejaciones del narcotraficante sin poder oponer ningún tipo de resistencia si es que espera sobrevivir. Los abusos sexuales también son parte fundamental de los ritos de la narcomasculinidad. En Guatemala y El Salvador, las pandillas maras deben cumplir como rito de paso con la violación a mujeres e incluso cometer feminicidios. Violar, torturar y asesinar mujeres son acciones comunes en el mundo del crimen organizado, porque también es otra forma de mostrar esa masculinidad frente a los pares homosociales. Las mujeres son vistas como objetos sexuales que sirven para satisfacer deseos y luego pueden ser desechadas. Quienes las poseen son los poderosos. El narco macho, por excelencia, es el que más mujeres posee y el que más logra prescindir de ellas cuando dejan de servir. Ese poder, quiero recalcar, es un mensaje principalmente para los otros hombres, que pueden jactarse de poseer al objeto femenino que prefieran. Hasta ahora habrán notado que no les he mostrado ninguna imagen violenta, ni la de las torturas y asesinatos reales que circulan por redes sociales y son difundidas por la prensa, ni las de torturas y violaciones que son ficción en las películas mexicanas. Podría haberlo hecho porque todo esto es público y ustedes pueden llegar a su casa y si tienen interés pueden revisarlas. Todo esto es, como les digo, muy público.
Obviamente, en mi caso ha sido un ejercicio completamente consciente porque me interesa que reflexionemos sobre esto, en qué nos favorece ver las imágenes. Necesitamos ver estas imágenes. Si yo les cuento esto, no se la están imaginando, no la están recordando, todo lo que hemos visto a diario, ¿no? Seguramente, en algunos contextos, sí es fundamental contar con imágenes violentas. Cuando el horror es negado, necesitamos de imágenes reales y ficcionales que nos hagan dimensionar el daño y la violación a los derechos humanos. Las imágenes siempre son documentos que nos ayudan a conservar la memoria, pero cuando estamos inmersos en el horror y las imágenes de sangre y muerte se convierten en nuestro cotidiano, tanto que lo vemos en las portadas de los periódicos y en todo tipo de prensa, ¿necesitamos la ficción como refuerzo? ¿Será necesario además ver en el cine lo que vemos cada vez que prendemos la tele? Los narcos están filmando constantemente sus hazañas porque para la masculinidad en precario es necesario volver a la comunidad testigo de lo macho que son. No solamente para amedrentar a los enemigos, en que también hay muestras de esa hombría vulnerable y también una de las razones por las que se filman constantemente, pero lo hacen principalmente para que nosotros los veamos. Y los vemos hasta el cansancio en todos los medios ficcionales o no, y sin quererlo nos volvemos cómplices, porque al verlo reforzamos su masculinidad tóxica y violenta. Lo reconocemos como los supermachos, con todos los atributos negativos que eso implica. En este sentido, es interesante lo que pasa con los documentales. El cine de no ficción en México ha dado un vuelco al no mostrar, al elidir la violencia para quedarnos con las palabras. Los protagonistas de la gran mayoría de los documentales son ex sicarios y ex narcos, o sicarios y narcos en activo, pero al contrario de lo que ocurre con la ficción, no se centran en las proezas violentas y valientes de sujetos asesinos, sino en retratar las fugas o cuestionamientos a esa masculinidad tóxica. En vez de imágenes, se privilegian las palabras, y en lugar del retrato del machismo narco y la performance de una hipermasculinidad hegemónica, tenemos hombres que aceptan su precariedad, que no son supermachos y que ya no les importa no serlo. La no violencia en las imágenes va asociado al discurso de haber dejado de alguna forma el estereotipo de macho. Tomo por ejemplo el caso del sicario Room 164 de Gianfranco Rossi. El protagonista es un ex militar y ex sicario del cartel de Juárez. Está durante toda la película encerrado en una habitación. Su cara está cubierta durante las 2 horas y sabemos del exceso de violencia solamente por lo que él nos está narrando. No hay ninguna imagen violenta. Como mucho, dibujan en un cuaderno algunos trazos infantiles para mostrar algo, pero en realidad esos dibujos tampoco nos dicen mucho. Esa falta de imágenes culmina con su reconocimiento a que ya no es una masculinidad hegemónica. Bueno, acá obviamente está hablando del tema de su conversión a la religión, pero lo que me interesa es justamente rescatar el tema de la masculinidad, ¿no? O sea, esas mariconadas estaban pasando en mí, yo estaba siendo parte de esas joterías, ¿no? O sea, que también el dejar el narcotráfico también implica, pareciera, dejar esa masculinidad tóxica y hegemónica, como voy a probar también con otro documental. Entonces, también hay un cierto cuestionamiento a la homosociabilidad en el narco, en el testimonio de un ex sicario en La Libertad del Diablo, que es un documental de Everardo González. El joven cuenta que la primera vez que asesinó a alguien, la pandilla lo acompañó para verlo y después de ejecutar el acto, todos lo felicitaron con orgullo. Poder y adrenalina, dice que le daba el asesinar, 2 componentes fundamentales de la masculinidad, principalmente cuando era acompañado del grupo de machos que lo respaldaba. Pero confiesa que en la soledad, lejos de los otros hombres, siempre lloraba de arrepentimiento por lo que había hecho. Con una estrategia similar a Room 164, los sicarios tampoco son visibles en La Libertad del Diablo, como pueden ver acá en la imagen. Aunque lo que cuentan es tremendamente violento, las imágenes evitan mostrarla para centrarse en los rostros que están ocultos. En Los Plebes, que es un documental muy reciente de Emmanuel Mazú y Eduardo Giral, también somos testigos de las palabras de algunos niños y jóvenes integrantes del cártel de Sinaloa. Curiosamente, el sicario que más actitudes de macho tiene es el único que muestra abiertamente su cara, que es él, el vagancia le llama. No teme enfrentarnos a nosotros, los espectadores, para contarnos sus historias, que para él demuestran lo valiente y macho que es. Al contrario, los niños y jóvenes que eligen no mostrarse rescatan otras cosas que no tienen que ver con la violencia. Uno de ellos dice que cuando sea grande sueña con ser veterinario. Un sueño tremendamente duro si pensamos que los sicarios en promedio no alcanzan a vivir más de 5 años involucrados en este mundo, y eso es mucho decir en la mayoría de los casos. Pero al menos nos muestran alternativas, aunque sean estas alternativas poco posibles, a esa masculinidad hipersanguinaria, tal como otro sueña con que de regalo de cumpleaños le den su libertad para poder tener un trabajo honesto y seguro.
Entonces aquí también vemos otra vez el tema de la masculinidad, ¿no? Sabe que va a venir otro más verga, más macho, que va a eliminarlo si no logra escapar a tiempo de este mundo. Estos ejemplos son, en general en los documentales vemos bastante este tipo de ejemplos, y creo que nos pueden servir para empezar a pensar acerca del papel que juegan las imágenes en esta reproducción, no solo de la violencia, sino de la conformación de una masculinidad precaria que necesita de la colectividad para validarse. Sayek Valencia, Mariana Berlanga y varios académicos más han trabajado respecto a la normalización y banalización de la violencia por medio de las imágenes, pero en esta ponencia he querido ir más allá para preguntarnos hasta qué punto no somos también culpables de alimentar esa masculinidad precaria cuando la consumimos y la viralizamos. Existen otras formas de representar el horror, sin que como espectadores nos volvamos testigos de esa performance de virilidad en sujetos con identidades vulnerables e inestables. Los documentales que he mencionado van camino a encontrar esas nuevas formas porque dejan fuera de campo la violencia y evitan una representación exhibicionista o explícita. A la vez también están empezando a cuestionar lo que se entiende por una masculinidad hegemónica en el narco. A través del testimonio de los mismos sujetos involucrados en el narcomundo, vemos cómo la visibilidad es fundamental para probar su hombría y cómo en cambio quienes no se muestran o logran salirse de esa realidad, también lo hacen mediante un cuestionamiento de qué es ser hombre y cuáles son los atributos de la virilidad. Con esto no quiero decir que dejar de reproducir estas imágenes sea la solución. Todavía no me convierto en la tía panista escandalizada. Pero sí creo que tenemos que empezar a reflexionar en torno a la masculinidad precaria de los jóvenes que ingresan en el narco y al menos preguntarnos hasta qué punto no nos hemos convertido en testigos que validamos sombría cada vez que consumimos, tanto en la realidad como en la ficción, estas acciones tan violentas. Gracias, Ainhoa. La siguiente ponente es Faride Amero, quien es estudiante de la licenciatura en Letras Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde forma parte del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular. Se está especializando en el área de teoría y crítica literaria y tiene interés por la cultura popular japonesa y norteamericana. Actualmente cursa el Diplomado en Estudios de Asia del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, PUEA, y trabaja como directora editorial del sitio de noticias Apalancado, una iniciativa del grupo editorial Cúspide. Además de su participación en diversos coloquios universitarios, Faride ha publicado su trabajo con la colectiva feminista Pensando Doméstico y escribe una columna de opinión enfocada en el entretenimiento del terror. Su ponencia se titula De investigador paranormal a héroe de Hollywood, la idealización de Ed Warren en la saga de El Conjuro. Sí, bueno, pasando a otro ámbito del terror. Sí, hoy voy a hablar sobre Ed Warren, este personaje interpretado por Patrick Wilson en la franquicia de películas El Conjuro. Y bueno, cabe recalcar que vamos a estar hablando de su representación de la masculinidad en las tres películas principales, o en la línea principal de la historia del Conjuro, las tres películas del Conjuro. Bueno, lo voy a cambiar. Okay. Empezamos en los 70, cuando después del éxito de la película El Exorcista, surge una ola de entretenimiento de terror sobrenatural en Estados Unidos que impulsa el trabajo de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes desde los años 60 habían hecho un tipo de servicio a la comunidad en el que buscaban casas embrujadas, acechadas por espíritus, hablaban con los propietarios e intentaban recabar evidencia sobre la posesión de estos inmuebles o la actividad paranormal que había ahí, para que se llevara a cabo un exorcismo y las familias pudieran vivir en paz. Conocemos la amplia crítica que han tenido sobre si sus historias son verdaderas, son falsas, si su evidencia está montada, pero más allá de eso, ellos proponen una nueva perspectiva al género o al subgénero del terror sobrenatural, y es que ya no necesitas, ¿no?, como individuo formar parte del clero para convertirte en un investigador paranormal, ¿no? Y para estar dentro de este mundo de los documentales, del true crime sobrenatural, bueno, de alguna manera
abren esta posibilidad a lo civil, ¿no? Hablando un poco de las películas sobre posesión, el ejemplo más claro es El Exorcista. Y en las narrativas de posesión se maneja una división binaria de la idea del mundo, ¿no? Hay una fuerza negativa, la fuerza del mal, y está la fuerza del bien, que tiene que contrarrestar esta rebeldía, este desorden, para volver a poner el mundo en armonía. Y desde la idea del exorcista, por ejemplo, el aspecto femenino o el elemento femenino en la historia representa el mal, ¿no? Lo radical, lo disruptivo. Por eso tenemos el tropo de la adolescente poseída. Pero por otro lado, el bien será una fuerza patriarcal, ¿no? Es la fuerza del hombre de la iglesia que viene a poner orden y a liberar a las adolescentes rebeldes de la entidad que las acecha. Sin embargo, cuando vuelve a haber un auge en el entretenimiento de películas, bueno, en el entretenimiento de terror, en el subgénero de la posesión y los exorcismos en la década de los 2010, la imagen de esta fuerza patriarcal que viene a contrarrestar a las adolescentes ya no está representada por un miembro del clero estrictamente, sino que tenemos a padres de familia, ¿no? En vez de ser el padre de la iglesia, se convierte en el padre de familia que debe volver a involucrarse en sus asuntos, volver a tener fe y volver a tomar su rol como proveedor de la familia ante la crisis económica, por ejemplo, del 2008, y restaurar el orden. Aquí en la derecha tenemos dos imágenes de la película El último exorcismo del 2010, en la que el protagonista es un padre de familia que además es un clérigo protestante, no cree para nada en los exorcismos, pero tiene que trabajar resolviendo estos casos sobrenaturales en Estados Unidos para mantener a su familia, y graba su documental sobre el trabajo y todo lo que monta para fingir que está exorcizando, hasta que se encuentra con un caso real de posesión. Y del otro lado tenemos imágenes de la película La Posesión del 2012, en la que el protagonista también es un padre de familia. Él no es miembro de la iglesia, pero es un padre desobligado, divorciado, que solo ve por sus intereses personales, por su carrera, y que al tener que cuidar a su hija durante un fin de semana se da cuenta de que su comportamiento es extraño y tiene que liderar la investigación, tiene que descubrir qué la ha poseído y qué ritual puede usar para liberarla. Entonces, esta imagen del padre de familia como exorcista será la primera figura que adopte, el primer modelo que adopte Ed Warren en la película del Conjuro en el 2013. Si recuerdan la película, para mí Ed Warren tiene como siempre esta postura rígida, está muy bien vestido, es un hombre formal. También recordando que, a diferencia de las otras películas que mostré, El Conjuro está ambientada a los años 70, porque recupera casos sin concluir que el matrimonio Warren había dejado en su archivo. Entonces, pensando que regresamos a la década de los 70, pero desde una perspectiva del... Gracias, Raquel. Y seguimos con el trabajo de Norma Angélica Almaraz González, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresada de la licenciatura en Economía por la UNAM, egresada de la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica y egresada de la especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es estudiante de la maestría en Género y Estudios Feministas, también en la UAP.
Su ponencia se titula Masculinidad, Discapacidad y Capacitismo en la película española Campeones de 2018 y su versión internacional. Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Esta tarde les voy a hablar sobre masculinidades, discapacidad y capacitismo en la película española Campeones del 2018 y su versión internacional. El objetivo es reflexionar acerca de la masculinidad, la discapacidad y el capacitismo a partir del análisis de los personajes y algunas escenas de la película española Campeones del director Javier Fischer 2018 y su versión internacional estadounidense Campeones, dirigida por Bobby Farrelly 2023, para visibilizar y reconocer cómo el capacitismo actúa en las sociedades como un régimen biopolítico que regula los cuerpos y clasifica a los sujetos a partir de su eficiencia y funcionalidad, generando con ello ciertos tipos de cuerpos ideales o deseables que respondan a un sistema económico, político, cultural y social. El capacitismo privilegia la integridad corporal obligatoria, que está representada por los cuerpos sanos, que se caracterizan por tener todos sus órganos y sentidos funcionales, que gozan de buena salud mental, presentan un coeficiente mental promedio y tienen la capacidad de comunicarse de forma coherente y fluida. Los cuerpos que son productivos, autónomos e independientes son los que cumplen con la integridad corporal obligatoria. De acuerdo con las Naciones Unidas, en el 2020, el capacitismo es una forma de discriminación basado en un sistema de valores que considera ciertas características físicas y mentales como esenciales para vivir una vida plena. Además, se asume que la calidad de vida de las personas que no cuentan con dichas características físicas y mentales debe ser muy baja. El capacitismo es una forma de opresión que está conformada por los grupos sociales dominantes que instauran una imagen o modelo de cómo un individuo debe ser y se debe ver. Al promover este modelo se rechaza e ignora a los otros porque los consideran vidas sin valor, inferiores, no normales o no aptos. El capacitismo es una red de pensamientos, creencias y prácticas que intervienen en la manera en que se organizan nuestras sociedades y está presente en nuestras actividades cotidianas como ir a la escuela, utilizar el transporte público, ir al trabajo, hacer las compras e incluso practicar algún pasatiempo. Sin embargo, para quienes no se ajustan a las características físicas y mentales que impone el capacitismo, todas esas actividades cotidianas se dificultan o simplemente se vuelven imposibles de realizar, lo cual provoca la exclusión y el aislamiento de esos cuerpos. De acuerdo con Abril Guzmán y Jonathan Maldonado 2021, la masculinidad capacitista se construye a partir de cierto tipo de varón que debe estar representado por un cuerpo sano, viril, capaz, cis y hetero, cuyas características corresponden a una masculinidad hegemónica, normalizada, que afecta la vida de los varones en diversos ámbitos, desde sus relaciones sociales o su estado emocional e incluso la simple realización de sus actividades cotidianas. Por lo tanto, los cuerpos que presentan alguna discapacidad quedan fuera de la masculinidad hegemónica, que es asumida como normal y que se construye a partir de un cuerpo uniforme, estandarizado y capaz. En la película original española y en la versión internacional estadounidense se desarrolla la historia de un entrenador de baloncesto que, por conducir en estado de ebriedad y resistirse al arresto, debe entrenar por 90 días a un equipo de baloncesto compuesto por adultos con discapacidad intelectual. Por cuestiones de tiempo solo abordaré algunas escenas, tanto de la película española como de la película estadounidense. En la película española, al principio de la película, el entrenador Marco Montes se presenta frente a la jueza para recibir su sentencia por conducir en estado de ebriedad. La jueza le comunica al señor Montes que va a trabajar con personas con discapacidad intelectual en la asociación Los Amigos. Para Montes, las personas con alguna discapacidad son consideradas personas subnormales y la jueza le llama la atención indicándole que decir subnormales es ofensivo, a lo que el señor Marco responde que hace años existía el Día del Subnormal. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra subnormal como, abro cita, una persona que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a la considerada normal, cierro cita. De acuerdo con Mercedes
del Cura 2016, han existido diferentes expresiones como tarado, retardado, disminuido, débil mental, deficiente mental, insuficiente mental y subnormal para referirse a personas con discapacidad intelectual. La palabra subnormal derivó de la expresión de subnormalidad mental que fue utilizada por la Organización Mundial de la Salud en 1954 para referirse a personas que tenían un desarrollo incompleto o sus capacidades mentales eran consideradas insuficientes. Más tarde, en los 60, la OMS recomendó usar el término deficiente mental y deficiencia mental. Sin embargo, el uso del término subnormal en España siguió siendo popular entre los expertos y las familias. Incluso se estableció de manera oficial el Día del Subnormal, que se celebraba cada 26 de abril de cada año, desde 1979 a 1986, cuando se dejaron de utilizar los términos subnormal y subnormalidad. Ya que dichos términos se referían a todo aquello que estaba debajo de lo normal o era defectuoso o insuficiente. En la película Campeones 2023, que es la versión estadounidense, el entrenador Marcus es sentenciado por la jueza a realizar servicio comunitario también por 90 días con un grupo de adultos con discapacidad intelectual. Sin embargo, en esta versión, Marcus le pregunta a la jueza que si cuando dice discapacidad intelectual se refiere a personas retrasadas, que él solo quiere decir lo correcto y no sabe si la palabra retrasada se usa como debería nombrarlos, a lo que la jueza le sugiere que los llame por su nombre. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra retrasado o retrasada como, abro cita, una persona que no ha llegado al desarrollo normal de su edad o que no tiene el desarrollo mental, cierro cita. Si bien los términos asociados a la discapacidad intelectual han cambiado a lo largo de la historia, se observa en ambas versiones de la película Campeones 2018 y 2023 que siguen existiendo palabras que descalifican a las personas con discapacidad intelectual y las invisibilizan porque sus cuerpos no corresponden a esa masculinidad capacitista representada por un cuerpo sano. En otras escenas de la película Campeones 2018, Julio, el encargado del lugar donde se encuentra la asociación, le dice a Marco que es un honor que un profesional del baloncesto como él se encuentre interesado en trabajar con el equipo, a lo que Marco responde que la palabra no sería interesado y Julio le responde que tampoco la palabra sería equipo. Julio intenta hacerle ver a Marco que no es imposible convertir a ese grupo en un equipo, que puede ser difícil pero no imposible, y que su trabajo como entrenador es lograr que aprendan no solo a pasarse la pelota del uno al otro, sino que aprendan a jugar en equipo. Pero Marco insiste en que su trabajo es entrenar a jugadores normales y que los integrantes del equipo ni son jugadores ni son normales. Al escuchar eso, Julio lo cuestiona. ¿Y quién es normal? ¿Tú y yo somos normales? En la película Campeones 2022, Julio le dice a Marcus que lo imposible no es una verdad, es una opinión, que los jugadores son atletas de las Olimpiadas Especiales, que no es necesario que los conviertan en los Lakers, ya que tan solo deben sentirse en equipo. En ambas escenas se observa que la capacidad deportiva de los miembros del equipo está limitada por las habilidades de sus cuerpos, que no corresponden con la masculinidad ni con los cuerpos de los atletas de los equipos profesionales que salen al principio de ambas películas. Cuestionar qué es la normalidad debería ser una práctica cotidiana para interactuar con el mundo capacitista que presenta un modelo único para ser y estar en el mundo, e invisibiliza, ignora o rechaza a todos aquellos cuerpos que son diferentes y no se ajustan a la masculinidad hegemónica. La discapacidad intelectual se caracteriza, de acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales 2021, por las limitaciones que existen en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. El funcionamiento intelectual se refiere a la inteligencia o a la capacidad intelectual que posee una persona y que le permite desarrollar distintas habilidades con el fin, por ejemplo, de aprender, resolver problemas y razonar. La conducta adaptativa está conformada por un conjunto de habilidades que todas las personas aprenden y usan en la vida cotidiana. Entre dichas habilidades están las conceptuales, en las que se incluye, por ejemplo, el lenguaje. También están las habilidades sociales, como resolver problemas y o seguir instrucciones,
Y en las habilidades prácticas se engloban todas las actividades como seguir un horario y una rutina, desarrollar habilidades laborales y saber utilizar el dinero, el teléfono o el transporte. A lo largo de ambas películas, de Campeones 2018 y 2023, se observan las limitaciones tanto en funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa de los personajes que integran el equipo de baloncesto. Por ejemplo, en la película Campeones 2018, uno de los jugadores, llamado Marín, se acerca a Marco Montes porque tiene un problema, debido a que está usando unos tenis nuevos que le causan dolor en los pies, ya que los tenis no estaban en la posición adecuada, sino que el tenis derecho estaba puesto en el pie izquierdo y viceversa. Antes de colocarse bien los tenis, Marín le comenta a Marco que tiene una discapacidad intelectual de 39% por problemas en el parto. También le dice que es un poco disléxico y lo menciona para que Marco no crea que es un tonto, algo que el entrenador nunca ha dicho. Pero Marín recuerda que cuando conoció a Montes, él le dijo que era listo cuando le puso una multa, pero es que algunos lo llaman tonto y Marín piensa que eso es porque no lo conocen. Conocer y reconocer al otro en su singularidad implica apartarse de los discursos y prácticas que imponen una normalidad en la que los cuerpos de los sujetos deben ser capaces y funcionales. Ambas versiones de las películas Campeones 2018-2023 se muestran cuerpos con discapacidad intelectual que no son considerados normales. Sin embargo, son capaces y funcionales no solamente en lo que respecta a jugar en equipo en un partido de baloncesto, sino que trabajan e incluso llevan a cabo sus propias tareas de autocuidado, como Benito, quien se levanta temprano para ir a trabajar a un restaurante y conduce una motoneta, o Paquito, que a pesar de tener dificultades para expresarse bien, logra entender todo. Cada uno de los jugadores tiene una vida y actitudes que son cuestionadas por personas que no los conocen. Cuando iban en el autobús, se escuchó una voz que señalaba que debían viajar en una furgoneta especial porque no eran normales. Jonathan Maldonado señala que, abro cita, el disciplinamiento corporal es sumamente importante para que nuestra presencia sea digna de reconocimiento y aceptación social. Si te ríes cuando no debes, serás tratado como un idiota o un retrasado. Si te mueves o levantas cuando no debes, serás tratado como hiperactivo e inquieto. Si comes y te ensucias, serás tratado como un maleducado. Es decir, para que exista respetabilidad, debes enderezar tu cuerpo, adecuarte a lo establecido y debes civilizarte. Situación que no es exclusiva para el cuerpo anormal, sino para todo aquel sujeto que quiera ser reconocido como respetable. Cierro cita. Los personajes que representan a los jugadores del equipo de ambas películas habitan en cuerpos que se consideran anormales y por lo tanto no son reconocidos. De acuerdo con Judith Butler, existen esquemas que se han generalizado y a partir de los cuales los cuerpos se construyen, viven y perduran. Por ello, muchos cuerpos quedan invisibilizados porque son cuerpos que resultan impensables y por lo tanto son cuerpos que no importan. En Campeones 2023, el personaje de Johnny quiere mudarse con sus amigos, pero la noticia de su mudanza no le agrada a su hermana, quien siente que Johnny va a estar alejada de sus cuidados. Las familias son las principales cuidadoras de las personas con discapacidad intelectual y también son quienes perpetúan los cuidados brindados principalmente por las mujeres de la familia. Aunque la versión estadounidense parte del guión original de la película española, se observan pocas diferencias. Una de ellas es sobre los entrenadores. En Campeones 2018, el entrenador Marco tiene miedo a la paternidad y a los elevadores. Aunque se encuentra casado, está pasando por algunos problemas con su esposa y mientras los resuelve, está viviendo en casa de su madre, quien le recuerda cada vez que puede que no llegó a ser jugador profesional de baloncesto porque tiene una estatura baja y complexión delgada. En cambio, en Campeones 2023, el entrenador Marcus es un hombre sin compromisos que vive solo y tiene la estatura y la complexión de un jugador de baloncesto. Concluyo que en ambas películas de Campeones, la masculinidad capacitista se observa al inicio de las películas cuando nos muestran a un grupo de jugadores de baloncesto que tienen determinadas características físicas y mentales, que se contraponen con los personajes cuyos cuerpos no se ajustan a lo considerado normal ni en lo físico ni en lo mental. Vivimos en un mundo que continuamente se está transformando y debemos considerar que todas las personas habitamos diversos cuerpos y que utilizamos nuestro cuerpo y nuestra mente de diferente manera.
Por ello considero que es importante reflexionar acerca de la relación que existe entre el capacitismo, la masculinidad y la discapacidad, para irnos concientizando sobre la existencia de una diversidad de cuerpos que están siempre presentes alrededor de nosotros. Y bueno, aquí tenemos una imagen del entrenador que, bueno, en su masculinidad pues se muestra violento, también gusta del alcohol, y aquí pues está el equipo de baloncesto, que pues cada una tiene diferentes discapacidades y que en definitiva pues no concuerdan con la masculinidad capacitista que se espera de los cuerpos sanos, ¿no?, y funcionales. Y pues sería todo. Muchas gracias.